Ella huía con 3 hijos y un corazón destrozado. Él vivía solo, escondido entre las montañas. No buscaban amor, pero el destino tenía otros planes para ellos. Bienvenidos a Cuentos de Época. Antes de comenzar nuestra historia de hoy, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras historias que tocan el corazón. Y díganme en los comentarios cuál es su nombre y desde qué lugar del mundo nos están viendo. Me encanta descubrir hasta dónde pueden llegar nuestras historias. Amigos, si están disfrutando esta historia, regálenme un like y compartan en los comentarios desde qué ciudad y país nos acompañan. Sus mensajes son el aliento que me impulsa a seguir trayéndoles estas historias. El viento aullaba como una criatura salvaje por la Sierra de Gredos. Era diciembre de 1897 y la lluvia no caía. Atacaba la tierra con furia, transformando los caminos en ríos de lodo rojizo que parecían sangrar de las entrañas mismas de la montaña. Los rayos cortaban el cielo oscuro como cicatrices luminosas que dejaban su huella ardiente en la retina. Y el trueno retumbaba entre los cerros como el rugido de un gigante enfurecido que jamás duerme. Elena caminaba por el sendero enlodado, cargando en sus espaldas más peso del que sus hombros podían soportar. No solo el atado empapado con las pocas pertenencias que había logrado salvar, sino el peso de 3 vidas que dependían enteramente de ella. 3 corazones que latían al ritmo de sus pasos, tambaleantes. Sus hijos la seguían tropezando en el lodo, casi sin fuerzas, con los labios morados por el frío y las manos entumecidas. Pedro, el mayor, con apenas 12 años, mantenía los puños cerrados, como si eso bastara para proteger a sus hermanos menores, como si su rabia contenida pudiera convertirse en escudo. A su lado, Clara, de 10 años, intentaba no llorar mientras sujetaba con fuerza la mano de su madre, mordiéndose el labio inferior hasta casi hacerlo sangrar. Y el pequeño Juan, de apenas 6 años, sollozaba bajito, sus mejillas enrojecidas de frío bajo el sombrero que se deslizaba sobre sus ojos empañados de lágrimas. Los 4 eran sombras perdidas en la tormenta, espectros que avanzaban contra el viento. Cada paso, una victoria silenciosa contra la desesperación que amenazaba con devorarlos. Elena ya no sentía los pies ni el rostro. Todo era un dolor sordo y constante que se había vuelto parte de ella. Las lágrimas que a veces escapaban de sus ojos se congelaban antes incluso de llegar a su barbilla, dejando rastros helados en sus mejillas agrietadas. Pero ella no podía detenerse, no podía rendirse. No después de lo que Francisco había hecho. La voz cruel de su marido aún resonaba en su memoria como una campana rota que no dejaba de sonar. «Arréglate sola, Elena. Siempre lo has logrado antes». Y partió montado en su caballo bayo, sin mirar atrás, sin una palabra de despedida, dejándola con un saco de harina de yuca y una promesa vacía de que volvería cuando las cosas mejoraran, una promesa que ella sabía que jamás se cumpliría. No era la primera vez que Francisco desaparecía por semanas, pero esta vez no hubo despedida, no hubo explicación. Solo el ruido de la puerta golpeando contra el marco y el sonido de los cascos del caballo alejándose en la lluvia como un latido que se apaga. Ahora, 3 días después, cada músculo del cuerpo de Elena gritaba por descanso. Sus piernas temblaban con cada paso y su espalda ardía como si cargara piedras al rojo vivo. Pero ella no podía rendirse, no mientras aquellos ojitos aún la siguieran con confianza.
no mientras sus hijos creyeran que mamá podía salvarlo todo. Fue entonces cuando lo vio, una pequeña luz titilando entre los árboles cubiertos de lluvia, una ventana iluminada, casi invisible a través de la cortina de agua que caía del cielo como si los cielos mismos lloraran. Elena no supo si era un milagro o una alucinación causada por el agotamiento extremo, pero dirigió sus pasos tambaleantes hacia aquella esperanza, hacia aquella luz que brillaba como una estrella caída en medio de la oscuridad. Sus hijos la siguieron como cachorros exhaustos, tropezando con las piedras resbaladizas del camino, aferrándose unos a otros para no caer. La caminata hasta la casa fue una eternidad que se medía en latidos desesperados y respiraciones entrecortadas. Cada metro era una lucha contra el cuerpo que ya no obedecía, contra las piernas que amenazaban con doblarse, pero finalmente llegaron y se dejaron caer contra la puerta de madera pesada como náufragos contra una roca salvadora. Elena golpeó con lo poco de fuerza que le quedaba. 1, 2, 3 llamadas débiles que apenas se escuchaban sobre el rugido de la tormenta. Nada, solo el silencio aterrador de la indiferencia. Golpeó nuevamente, más fuerte, intentando gritar, pero la garganta seca no permitió que saliera más que un murmullo ronco que se perdió en el viento. La puerta se abrió de golpe. Un hombre apareció en el umbral, alto, envuelto en una camisa de lana gruesa, con barba cerrada y ojos que no demostraban sorpresa, ojos grises como el invierno mismo. No dijo una palabra al ver a la mujer empapada, temblando, con 3 niños aferrados a su falda mojada. Solo los observó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Sus ojos eran como el invierno, fríos, serenos, pero no crueles. Había algo en ellos que Elena no podía descifrar. Elena bajó la mirada esperando ser rechazada, preparándose para escuchar la puerta cerrarse en su cara, pero el hombre dio un paso atrás. «Entren», dijo con voz grave y ronca, profunda como un pozo. Solo eso, nada más. Elena casi se desplomó al empujar a los niños hacia el interior de la casa, sus rodillas cediendo por fin. El calor los envolvió como una ola salvadora que los rescataba del océano helado. El piso de madera crujió bajo sus pies mojados. Cada tabla parecía cantar una bienvenida. El fuego en la chimenea crepitaba con fuerza y el olor a humo y madera quemada llenó el aire como un abrazo tibio que no esperaban recibir. El hombre se movió con eficiencia silenciosa, cada gesto medido y preciso. Trajo mantas, acercó bancos al fuego, sirvió agua tibia en tazas de hierro forjado que quemaban las manos pero calentaban el alma. «No es mucho», dijo mientras cubría a Juan con una manta gruesa que olía a cedro y seguridad. «Pero es mejor que la lluvia». Elena intentó agradecer, pero la voz no salía. Las palabras se atascaban en su garganta cerrada, por la emoción. Se limitó a asentir con la cabeza mientras quitaba lentamente las ropas mojadas de los niños, los guantes rígidos de frío, los chales empapados, las botas llenas de lodo. Pedro ayudó a Clara a quitarse el abrigo con manos torpes pero cuidadosas. Juan, ya envuelto en la manta, se durmió en el regazo de su madre casi de inmediato, su cuerpecito temblando aún con los últimos espasmos del frío. El hombre observaba sin interferir más de lo necesario. Sus movimientos eran económicos y precisos. Era evidente que no estaba acostumbrado a tener compañía. Cada gesto era contenido, casi torpe en su esfuerzo por no incomodar, como si hubiera olvidado cómo convivir con otros seres humanos. «¿De dónde vienen?», preguntó finalmente.
rompiendo el silencio que se había instalado como una manta adicional. Elena vaciló. Las palabras se le atoraban en la garganta, pero el calor de la sala, la manera en que él no había preguntado nombres o razones al abrir la puerta, la hizo responder con un hilo de voz. 3 días de camino desde Talavera de la Reina. La carreta se rompió en la primera lluvia. Vinimos a pie. El hombre asintió despacio, procesando la información sin juzgar. No hizo más preguntas, respetando el silencio, como si entendiera que algunas historias duelen demasiado para contarlas de inmediato. «Me llamo Miguel», dijo por fin, con una voz que sonaba oxidada por falta de uso. «Miguel Enrique de Silva». Elena parpadeó, sorprendida por la humanidad en aquel gesto simple, por la manera en que se presentaba como si ella mereciera conocer su nombre. «Elena de los Santos», respondió con un hilo de voz que apenas se escuchaba sobre el crepitar del fuego. «Estos son Pedro, Clara y Juan». Miguel miró a los niños, deteniéndose especialmente en Juan, que suspiraba dormido como si el infierno hubiera sido reemplazado por un nido cálido y seguro. El hombre asintió sin sonreír, pero con algo nuevo brillando en sus ojos, una chispa de algo que llevaba mucho tiempo apagado. «¿Están seguros aquí?», dijo simplemente, y esas palabras sonaron como un juramento solemne. Elena quiso creer, quiso mucho, pero aún no sabía que aquel hombre de palabras secas y alma herida estaba a punto de cambiar sus vidas para siempre. El mañana llegó sin avisos, filtrándose a través de la ventana empañada, como una promesa tímida que no se atreve a gritar. El fuego había disminuido, pero aún estaba encendido, su luz trémula proyectando sombras suaves en las paredes de madera que parecían acariciar el espacio. Elena abrió los ojos antes que todos, el cuerpo dolorido como si la hubieran golpeado, pero en paz por primera vez en días, una paz que no recordaba haber sentido jamás. Por un instante no recordó dónde estaba, solo sintió el calor, una manta sobre sus hombros y el murmullo de la madera chasqueando en el fuego. Pero al girar la cabeza lo vio. Miguel estaba de pie junto al fogón de leña, en silencio, con una taza de lata entre sus manos enormes y curtidas. Su mirada estaba fija en la ventana, aunque parecía ver más allá del paisaje mojado, como si buscara algo en su propio pasado, en los rincones oscuros de su memoria. Elena se sentó con cuidado, intentando no despertar a Juan, que aún dormía acurrucado a su lado con el pulgar en la boca. A su derecha, Clara y Pedro compartían una manta y el mismo sueño profundo. Las mejillas ahora son rosadas por el calor que había vuelto a sus cuerpos. «Buenos días», dijo Elena, casi susurrando como si temiera romper el hechizo. Miguel asintió sin voltearse, su perfil recortado contra la luz grisácea. «El café está caliente, aunque es fuerte como el demonio». Elena sonrió levemente, apenas curvando los labios. Aquella frase seca y sin florituras tenía algo de ternura disfrazada, como una caricia torpe de quien no recuerda cómo dar afecto. Se levantó, acomodando la manta sobre sus hombros, y caminó descalza hasta la mesa, sintiendo la madera fría bajo sus pies. Miguel le ofreció una taza sin mirarla directamente, como si el contacto visual fuera demasiado íntimo. Sus manos se rozaron por un instante cuando ella tomó la taza. Fue casi imperceptible, pero no fue indiferente. Una corriente eléctrica pareció pasar entre ellos. «Gracias por todo», murmuró ella, sosteniendo la taza con ambas manos como si fuera un tesoro.
No imagina lo que significó esta noche. Miguel bufó suavemente, un sonido que podría haber sido una risa contenida. Imagino, sí. Después volvió al fuego, donde comenzó a remover las brasas con una vara de hierro, haciendo saltar chispas doradas. El silencio se instaló entre ellos, pero no era incómodo. Era el tipo de silencio que solo existe cuando nadie necesita explicar nada, cuando el alma ya comprende lo esencial sin necesidad de palabras. Este lugar es suyo desde hace mucho, comentó Elena, observando los detalles con nuevos ojos. Las herramientas bien organizadas, las tablas del piso cuidadosamente reparadas, los frascos con etiquetas escritas a mano en el estante. No parece de paso. Miguel se encogió de hombros, un gesto que pretendía ser casual, pero que revelaba años de soledad. 20 veranos, algunos más duros que otros, solo, sí. Elena no preguntó por qué, porque entendía que a veces la soledad no se elige, simplemente se queda y echa raíces tan profundas que es imposible arrancarlas. ¿Y por qué abrió la puerta anoche?, preguntó ella con genuina curiosidad. La pregunta lo hizo voltearse finalmente, sus ojos grises buscándola con una intensidad que la hizo estremecer. No dejé la puerta abierta, respondió con calma, con una voz que escondía algo más profundo. Ustedes tocaron y yo escuché, eso es todo. Elena bajó la mirada, sintiendo el peso de algo no dicho. Había una herida en aquellas palabras, pero también una apertura, una grieta en la armadura. Algo se quebraba en la coraza de Miguel, no con violencia, sino con una lentitud dulce, como hielo derritiéndose con el primer sol de primavera. Los niños despertaron poco después, trayendo consigo un remolino de vida que llenó la casa de ruido y movimiento. Juan se arrastró hasta el regazo de su madre con la manta detrás de él como una capa de superhéroe. Clara se desperezó como un gato, aún medio dormida, bostezando con la boca bien abierta. Pedro se sentó en silencio, alerta, como si aún temiera que todo fuera un sueño del que despertaría en cualquier momento para encontrarse de nuevo en el frío. Miguel preparó el atole de maíz sin pedir ayuda, moviéndose por la cocina con la seguridad de quien conoce cada centímetro de su espacio, y lo sirvió en platos hondos de madera tallada a mano. No hablaba mucho, pero sus acciones eran firmes y constantes, cada gesto cargado de intención. Calentó leche, cortó pan, encendió más leña hasta que la casa se sintió como un refugio inexpugnable. Después del desayuno, salió con Pedro a buscar agua al pozo. El niño caminaba con pasos inseguros sobre la tierra mojada, pero lo hacía con determinación, con la barbilla levantada y los hombros echados hacia atrás. Elena los observó desde la puerta con el corazón apretado y una pregunta sin forma creciendo en su pecho como una enredadera. ¿Qué estaba haciendo ahí y por qué? Por primera vez en tanto tiempo, no quería estar en ningún otro lugar. Clara y Juan jugaban con pedazos de madera que habían encontrado en una cesta junto a la chimenea, un caballito sin cola, una muñeca tallada de forma simple, pero que despertaba sonrisas en sus rostros iluminados. Elena se agachó con ellos, repartiendo cariño, con caricias en el cabello, aún sintiendo el calor del café en el pecho y en el alma. Cuando Miguel y Pedro volvieron cargando cubetas con agua limpia y cristalina, el niño jadeaba, pero estaba orgulloso, su pecho inflado como el de un guerrero victorioso. Miguel lo dejaba hacer, vigilando con el rabillo del ojo, sin interferir, permitiendo que el muchacho se sintiera capaz y valioso. «Buen trabajo», dijo simplemente,
dando una palmadita leve en el hombro de Pedro, un gesto masculino que el niño había anhelado por tanto tiempo. El niño alzó la barbilla con dignidad, sintiéndose por primera vez en mucho tiempo como un hombre. Durante el resto del día se respiró algo diferente en aquella casa, algo que ni el frío ni los recuerdos lograban aplastar. La sensación de hogar, esa cosa indefinible que no se compra ni se construye, sino que simplemente nace. Elena cocinó una sopa con lo poco que encontró en la despensa, y Clara la ayudó a pelar papas con manos pequeñas y cuidadosas, concentrada en su tarea como si fuera lo más importante del mundo. Juan dibujaba con carbón en un pedazo de tela vieja, creando mundos completos con trazos torpes. Y Miguel, bueno, él los observaba en silencio, sentado en su silla junto al fuego, tallando figuras de madera sin prisa, pero su mirada se detenía de vez en cuando en Elena. Y cuando eso sucedía, era como si el mundo entero dejara de girar y solo existieran ellos dos. Al caer la tarde, Miguel trajo una manta más gruesa y la extendió junto al fuego con gestos lentos y deliberados. «Pueden dormir aquí otra noche», dijo con voz baja pero firme, que no admitía discusión. «La lluvia aún no ha pasado del todo». «Gracias», dijo Elena, y esta vez su voz no tembló. Esta vez había certeza en sus palabras. Antes de dormir, se sentó a su lado. Ambos miraban las brasas sin hablar, hipnotizados por el baile eterno del fuego. El crepitar de las llamas llenaba la sala con su lenguaje secreto, una conversación antigua que solo ellos parecían entender. «No somos una carga», dijo ella de repente, sin mirarlo, con la vista fija en las llamas danzantes. «Sé que puede parecer así, pero prometo que no vinimos a instalarnos, a menos que nos pidan quedarnos». Miguel no respondió de inmediato. Dejó que el silencio se extendiera entre ellos como un puente. Dejó la figura de madera que estaba tallando, un pajarito de alas abiertas que parecía a punto de echar a volar, sobre la mesa. Entonces giró la cabeza y la miró completamente, sin reservas ni escudos. «La lluvia no pregunta cuánto tiempo te vas a quedar», dijo con una voz que arrastraba años de soledad. «Ella simplemente cae, y si no estás preparado, te arrastra consigo». Elena lo miró sin comprender del todo, frunciendo levemente el ceño. «Yo estuve arrastrado por mucho tiempo», añadió él, con palabras que parecían arrancadas de lo más profundo de su ser. «Hasta anteayer». Sus palabras flotaron en el aire como vapor sobre café caliente, llenando el espacio entre ellos. Elena quiso decir algo, pero no fue necesario. Las palabras habrían arruinado el momento. Se quedó a su lado en silencio, sintiendo el peso cálido de su presencia, hasta que los ojos comenzaron a cerrarse. Y aquella noche, por primera vez en años, Miguel Enrique de Silva no se sintió solo en su propia casa, y Elena no tuvo miedo del mañana. El tercer día amaneció con el canto estridente de los mirlos y un cielo de plomo que no prometía ni sol ni tormenta, solo aquella calma incierta que antecede cambios importantes, esa quietud engañosa que hace que el aire se sienta denso. Elena despertó antes del alba, como si su cuerpo supiera que algo estaba por suceder, como si sus instintos la alertaran. Se levantó despacio, cubriendo a Juan con la manta hasta la barbilla, asegurándose de que estuviera bien arropado, antes de caminar descalza por la casa. Miguel ya estaba afuera. Ella lo vio por la ventana, rajando leña junto al cobertizo. Su silueta se recortaba contra la luz grisácea, como un roble antiguo, firme, resistente, inamovible,
Cada golpe del hacha era seco, preciso, metódico. No había rabia en sus movimientos, solo constancia, solo el ritmo hipnótico del trabajo bien hecho. Elena observó en silencio por algunos momentos, con los brazos cruzados sobre el pecho, sin saber exactamente por qué se formaba un nudo en la garganta al verlo así, tan concentrado, tan en paz consigo mismo. No era amor todavía, pero se acercaba peligrosamente, como una marea que sube sin que te des cuenta hasta que el agua te llega a los tobillos. Poco después salió al porche envuelta en su chal, el aire frío mordiéndole las mejillas. Miguel no se sorprendió al verla, como si hubiera sentido su presencia. Solo se detuvo un instante, limpiándose el sudor de la frente con la manga de la camisa a pesar del frío, y asintió como si la presencia de ella fuera tan natural como la llovizna matinal. «¿Frío?», preguntó él, con esa economía de palabras que lo caracterizaba. «No tanto como imaginé», respondió ella, envolviendo el chal más apretado alrededor de sus hombros. Miguel le ofreció un pedazo de leña recién cortada para el fuego, el aroma a madera fresca llenando el espacio entre ellos. «Mejor secarla ahora, antes de que llegue otra tormenta». Elena tomó la madera, sintiendo en los dedos el calor que aún conservaba de la fricción del hacha. Se agachó junto a la pila y comenzó a acomodar los troncos sin que él se lo pidiera, trabajando en silencio a su lado. Durante largos minutos trabajaron así, como dos piezas de un rompecabezas que ya habían descubierto cómo encajar, sus movimientos sincronizados sin esfuerzo. «Pedro me dijo que le enseñaste a usar el hacha», comentó ella, sin mirarlo directamente. Miguel asintió, sus manos continuando su trabajo sin pausa. «Tiene buen brazo, falta técnica, pero eso se aprende con tiempo y paciencia». Elena sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. Él no suele confiar en nadie tan rápido. Es cauteloso como su madre. «Yo tampoco», dijo él, mirándola por primera vez en la conversación, sosteniéndole la mirada. Elena sintió el peso de aquella mirada penetrante. No era incómodo, pero sí intenso, como si Miguel estuviera intentando verla entera, más allá del cansancio, más allá de la madre desesperada, como si tratara de encontrar a la mujer que ella había sido antes de que la vida se partiera a la mitad. Aquella tarde, el ambiente dentro de la casa fue diferente, más cálido, más vivo, como si las paredes mismas respiraran con más libertad. Los niños jugaban junto a la chimenea con una energía nueva que parecía brotar de la seguridad recién encontrada. Clara había encontrado un retazo de tela y lo transformaba en muñeca con la ayuda de su madre, sus dedos pequeños trabajando con concentración absoluta. Pedro leía una hoja que Miguel le había dado, una página suelta de un libro antiguo de historias de caballeros y dragones, e intentaba pronunciar las palabras difíciles en voz alta, su lengua tropezando con las sílabas complejas. Y Juan no se apartaba de Miguel. El niño lo seguía como una sombrita pequeña, con la devoción incondicional de los muy jóvenes. Ayudaba a poner leña, imitaba sus pasos con exageración cómica, preguntaba si los mirlos tenían nombres propios y si las estrellas se apagaban durante el día. En cierto momento, hasta se subió a su regazo sin pedir permiso, con la naturalidad con que los niños se entregan cuando se sienten protegidos, cuando saben que los brazos que los sostienen no los dejarán caer. Miguel no, lo apartó, acomodó mejor la manta en el niño y continuó tallando madera, como si aquel cuerpecito pequeño fuera parte de su rutina desde siempre,
como si estuviera hecho para sostener niños. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Juan con voz somnolienta, sus párpados peleando contra el sueño. «¡Un pajarito!», respondió Miguel con paciencia infinita. «Para tu hermana. Pero si quieres uno, puedo hacer un caballo». Juan asintió con entusiasmo, los ojos brillando con emoción renovada. «Uno grande y manso. Los más grandes suelen ser los más mansos», dijo Miguel, sin mirar a Elena, aunque sabía que ella escuchaba cada palabra, aunque podía sentir su mirada sobre él. Después de la cena, cuando los niños ya dormían y solo quedaban el siseo del fuego y el canto distante de algún búho cazando en la noche, Elena y Miguel compartieron un último café junto a la chimenea, sus tazas humeantes creando espirales de vapor en el aire. No era costumbre, pero estaba comenzando a convertirse en un ritual silencioso que ninguno de los dos quería admitir que esperaba con ansiedad. «Gracias por el día de hoy», dijo ella, mirando las llamas con ojos que reflejaban su luz dorada. «Por dejar que ellos se quedaran cerca, por tratarlos con tanta paciencia. Pedro necesitaba sentirse útil, necesitaba a un hombre que le enseñara sin gritarle. Clara necesitaba reír sin miedo de las consecuencias. Y Juan, bueno, Juan solo necesitaba a alguien como tú, alguien que no lo hiciera sentir que es una carga». Miguel bajó la mirada a su taza, como si no supiera qué hacer con tanto agradecimiento, como si las palabras de afecto lo incomodaran más que cualquier reproche. «No hice nada del otro mundo. Eso es lo más especial», replicó Elena con suavidad. «Hacer sin esperar nada a cambio, estar presente sin imponerse, sin exigir gratitud. ¿Sabes cuánto tiempo llevábamos sin tener eso? Sin tener a alguien que simplemente estuviera ahí». Miguel respiró hondo, como si las palabras dolieran más que el frío que se colaba por las rendijas. «No soy hombre fácil, Elena. Tengo mis demonios y mis silencios». Ella lo miró con una mezcla de dulzura y cansancio que lo desarmó completamente. «Yo tampoco soy mujer intacta, Miguel. También tengo mis cicatrices y mis miedos». Entonces hubo silencio, no de esos que pesan como lápidas, sino de los que curan como bálsamo. Un espacio donde dos almas maltratadas se reconocen, no como mitades que se completan, sino como caminos diferentes que comienzan a cruzarse, a entrelazarse como las raíces de dos árboles. Antes de dormir, Elena se acercó al estante donde Miguel guardaba sus figuras de madera, toda una galería de pequeñas esculturas que contaban historias silenciosas. Tomó una entre los dedos, una mujer de pie, simple, con una trenza tallada en la espalda y un niño en brazos, cada detalle trabajado con amor infinito. «¿Fuiste tú quien la hizo?», preguntó con voz suave. Miguel asintió desde su silla, sin levantarse. «Hace años nunca tuvo rostro, nunca supe con quién se parecía. Era solo una idea, un deseo sin forma». Elena la giró lentamente entre las manos, sintiendo cada curva de la madera pulida. «Ahora sé, se parece a mí», y la colocó de vuelta en su lugar, esta vez en el centro del estante, entre un corazón y una estrella, como si estuviera reclamando su espacio en aquel universo de madera. Aquella noche, el fuego duró más, y los sueños también. Sueños tranquilos, sin pesadillas ni sobresaltos. El amanecer trajo consigo un azul pálido que se filtraba por las grietas de la casa como dedos de luz, explorando un espacio nuevo. Ya no llovía. El mundo parecía contener la respiración, como si él también estuviera observando lo que sucedía en aquella casa de madera perdida en medio de la sierra, testigo silencioso
de algo que apenas comenzaba. Elena despertó con el sonido del cuchillo de Miguel contra la tabla. Estaba cortando pan seco con la misma calma de siempre, como si todo en su mundo tuviera un ritmo secreto que solo él conocía. Una música inaudible que guiaba cada uno de sus movimientos. Los niños aún dormían profundamente, sus respiraciones acompasadas llenando el espacio. Ella se acercó sin hacer ruido y se quedó a su lado algunos segundos antes de hablar, simplemente observándolo. «Nunca duerme», dijo por fin, con curiosidad genuina. Miguel respondió sin mirarla, pero con un tono que ya no era áspero, que se había suavizado imperceptiblemente. «Duermo cuando el día no me necesita, cuando todo está en orden». Elena sonrió levemente, encontrando belleza en aquella filosofía simple. «Y hoy el día te necesitaba». Él se encogió de hombros, pero el gesto en el rostro, aunque sutil, parecía una sonrisa esquiva que se negaba a florecer completamente. «Hoy yo tenía hambre, eso es todo». Elena ayudó a preparar el desayuno. Lo hizo sin preguntar, sin pedir permiso, como si el lugar ya le perteneciera un poco, como si sus manos conocieran dónde estaba cada cosa. La rutina se deslizaba entre ellos con una naturalidad inesperada, cada gesto fluyendo hacia el siguiente sin esfuerzo. Clara fue la primera en despertar, bostezando y estirándose. Después Juan, arrastrando su manta como un osito. Y finalmente Pedro, que tardó más porque su cuerpo estaba comenzando a soltar el peso que cargaba desde que Francisco partió. El peso de ser el hombre de la casa cuando apenas era un niño. Después de comer, Miguel salió con Pedro al bosque, esta vez adentrándose más en la espesura. Les enseñó al niño a identificar huellas en la tierra mojada, cada marca contando una historia diferente, a no pisar ramas secas si quería camp.